Arrancar a poquito. Bueno, nosotros ya vimos, de alguna manera, ¿qué es lo que vimos? Vimos el armado de tabla, ¿verdad? El armado de tabla. Ya dentro del armado de tabla vimos cómo reconocer o qué datos volcar en la columna de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la relativa acumulada, que son, digamos, las columnas principales de estos tipos de tablas, que se conocen como tabla de frecuencias, estas últimas que vimos. De frecuencia porque es ver con qué frecuencia aparece un número que aparece dentro de cada cajoncito, ¿sí? De los que vimos, de cada intervalo. Entonces aprendimos cómo armar la tabla, ¿sí? Conocemos también cómo hacer, si son un poquito los valores, si son valores repetitivos como al principio, en esa la cantidad de hermanos, ¿se acuerdan? 0, 1, 2, 3, 4 y 5, cuando nosotros decíamos, bueno, tenemos esta tabla, y volcamos en la frecuencia absoluta, acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Y se terminaba la historia. Después vimos que se complicó la cosa. Eso era cuando había cierta cantidad de datos que de ahí no salían, que se repetían. Entonces uno podía armar una tablita, uno puede armar una tablita sencilla como las que vimos al principio. Después vimos otro grado de dificultad. ¿Qué sucedía si en esa recolección de datos los valores obtenidos eran dispersos? Quiere decir, no eran muy repetitivos que digamos. Entonces, ahí tenemos que entrar a ver qué otra posibilidad hay. Y ahí entramos el concepto de armar lo que se conoce como tabla de frecuencias agrupadas, que son estas últimas que armamos por acá. ¿Está bien? Aprendimos a cómo armarla, ¿sí? Teniendo de entrada como dato el dato más chico y el dato más grande, determinar lo que se conoce como rango, y a partir de esos valores, con esta formulita que lo estuvimos rompiendo el coco, cómo determinar el ancho del intervalo y la cantidad de intervalo. ¿Está bien? Que, digamos, ahí termina la cosa, no es que son esas tablas, el armado de tablas sería eso. Después vimos lo que yo les comentaba al principio del inicio de la cursada, que una vez que uno aprende ese armado de tablas, uno pasa a la segunda fase, es volcar esos datos que por ahí uno puede verlos en una tabla y puede sacar algún tipo de conclusión o acción a tomar. Uno por ahí dice, bueno, pero lo veo mejor, no es mejor ver estos datos de otra manera. Entonces había una segunda posibilidad que era el tema de las gráficas. Nosotros vimos dos tipos de gráficas, el tema del gráfico circular o torta, que nos ayudaban para aquellas, digamos, aquellas tablas donde los valores, ¿sí? O digamos, la cantidad de frecuencia eran entre 4 o 5 datos, ¿sí? Que se tomaban. Entonces uno podía armar un gráfico circular para poder visibilizar qué porción era más grande que otra y poder más o menos tomar determinaciones sobre esa porción grande, ¿no? Pero también encontramos otra dificultad después, que por ahí si en una de estas últimas tablas donde vemos que son muchos datos o tenemos muchos intervalos como el que hicimos recién, que son 12 o 14 intervalos, si tuviésemos que representar esto en una gráfica circular se nos iba a complicar, porque vamos a tener 14 porciones de torta, y ahí también se nos entra visualmente a dificultar, digamos, la dificultad de decir, bueno, ¿dónde tengo el mayor número, la mayor concentración del problema para tomar una acción? Entonces apareció acá el tema de otro tipo de gráfica que nos va a ayudar, que era el gráfico de barra. ¿Está bien? El gráfico de barra salía ahí a la defensiva a ayudarnos para salir del problema y poder tener otra manera de visualizar mejor la situación. ¿Está bien? Entonces vimos las dificultades de las tablas y también vimos por ahí cómo se armaba el tema de las dos gráficas. Ahora bien, ¿qué hacíamos? Una vez que uno tiene una gráfica, tiene una tabla y tiene una gráfica que de alguna manera avala los datos que uno tiene en una tabla, llega el momento de tomar indicadores.
¿sí? O ciertos parámetros que se puedan extraer de esa tabla, que de alguna manera también nos pueden ayudar a tomar algún tipo de acción o medida. ¿Está bien? Y son los que se conocen como parámetros estadísticos. ¿Está bien? Parámetros estadísticos son valores que son diferentes valores que nos van a ayudar a poder determinar ciertas cosas de estas tablas, ¿sí? Ciertos valores importantes, que después se verán que se utilizan. ¿Está bien? Entonces, dentro de estos parámetros estadísticos, se encuentran tres tipos, ¿sí? Están los parámetros estadísticos de centralización, Después hay otros que son de posición, y después aparece un tercer grupo que se llama de dispersión. ¿Está bien? De dispersión. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a abordar ahora van a ser los de centralización. ¿Está bien? Acá los de posición después son cuartiles, deciles, ¿está bien? Los de dispersión son desvíos estándar. Les voy adelantando esos. Tomamos un valor y decimos tiene tanto desvío. Es que a partir de cierto valor para acá y para allá tenemos igual información, todas esas cosas. ¿Está bien? De posiciones a según un valor que a partir de acá dice, bueno, de acá tal porcentaje de la cantidad de datos hacia abajo es un porcentaje y arriba de ese valor tengo tanto porcentaje de información que nos ayuda también para otras cosas. Y lo que vamos a ver ahora son los de centralización. Y los de centralización son tres. ¿Está bien? Los que uno que les había, digamos, de alguna manera, en precalentamiento, había hecho como una breve entrada, la clase pasada, y los de centralización, ¿sí? Nos indican, como su nombre indica, de central. Esto toma el centro de algo. ¿Está bien? ¿Estos cuál van a ser? Uno va a ser lo del que se llama promedio, ¿sí? Lo que es el promedio aritmético, promedio. Otro lo que se llama mediana. Y otro que se va a llamar moda. ¿Sí? Seguramente esto lo habrán visto en la secundaria. Suele verse estos tipos de ejercicios. ¿Está bien? Promedio, bien. Promedio o entre paréntesis media aritmética. Media aritmética. ¿Está bien? Entonces, el que habíamos abordado en la clase pasada y vamos a tratar de retomarlo ahora, es lo que consistía en el promedio o media aritmética. ¿Está bien? Después pasaremos a ver lo que consiste mediana y moda. ¿Está bien? Estos tres parámetros estadísticos vamos a tratar de tomar, ahora que ya tenemos tablas bien formadas, sabemos lo que contiene esa tabla, vamos a ver valores, vamos a ver intervalos, y ahora ya con una tabla formada, armada, no vamos a tener que hacer porque ya la aprendimos a hacerla, ya con ciertas tablas, vamos a tratar de conseguir estos parámetros estadísticos. Lo que es la media aritmética, ¿está bien? La mediana, la moda, ¿está bien? Son tres. Así que el primero que vamos a abordar ahora, que ya que lo introdujimos la clase pasada, es la media aritmética. ¿Está bien? Entonces, después veremos los demás. Pero más o menos más adelante para que vayan más o menos palpitando, digamos, todo lo que vamos a ver. ¿Está bien?
Así que bueno, ahora vamos a ver lo que es media aritmética. Media aritmética. ¿En qué consiste la media aritmética? La media aritmética calcula de fondo el promedio. ¿Está bien? Si hacemos una similitud con lo que nosotros hacíamos en la secundaria, imagínense que teníamos tres notas. Tenemos tres notas, nos hemos sacado en un trimestre, ¿sí? O cuatrimestre. Y nos hemos sacado un 7, un 8 y un 10. Somos recontra aplicados. Entonces, es como que uno siempre hacía una proyección, hacía un diciendo, a ver, ¿qué nota me va a quedar, digamos, final en ese cuatrimestre? Que uno estaba así comiéndose las uñas para ver si aprobaba. En mi tiempo, por lo menos, la sumatoria tiene que ser 21. Máximo arriba de 7. Y, y nada, y uno tenía que estar ahí luchando con estos valores, ¿no? Y entonces uno quería sacar un promedio, decir, bueno, ¿cuál es la nota final que va a ir al cuatrimestre? Entonces sacaba uno lo que se llamaba promedio, ¿sí? Uno hacía el promedio. ¿Y en qué consistía el promedio? En una división. ¿Y cuál era la división? ¿Quién iba en el numerador? Sumábamos las tres notas, ¿está bien? Hacemos 7 más 8 más 10, ¿está bien? ¿Y por qué lo dividíamos? Lo dividimos por la cantidad de notas. Como acá son 1, 2, 3, son 3 notas, dividíamos este valor por 3. Eso es calcular un promedio. ¿Está bien? Entonces fíjense, 18 y 7 son 25. Me da 25 dividido 3. ¿Está bien? 3 por 8, 24. O sea que me va a dar 8, y algo. Me da el promedio. ¿Está bien? Y uno veía ahí, si daba 8, 20 y pico, como no llegó al 50, le daba 8. Si te daba 8,50 había que ver si el profesor redondeaba hacia arriba o hacia abajo, por esto 8,50 significaba un 9. Si daba esta cuenta 8,60 y algo, estaba arriba de 5, entonces iba a 9 el valor. ¿Está bien? Entonces uno ahí veía qué es lo que le quedaba. Si esto era 8,16, le quedaba 8. ¿Está bien? Al redondeo se redondeaban notas con número entero. Pero ¿a qué voy esto? El promedio, así como uno lo hace en la vida real, es la sumar tres cosas, o cuatro cosas como en este caso, y dividirlo por la cantidad de lo que yo sumo. Si hubiese sacado 20 notas, ¿sí? Si yo digo, bueno, mi alumnado es de, no sé, 40 chicos, vamos a poner así, y yo quiero sacar el promedio de mi clase, ¿en qué valor anda el promedio de mi clase? Entonces, bueno, sumaré, habré tomado un parcial, imagínense, y sumo las 40 notas que sacaron todos, sumo todas las notas, y lo divido por 40. Y ese valor promedio me da a mí una idea de decir, bueno, a ver, si sumo las 40 notas y me dio, no sé, dividido 40, me da 7,14, ponerlo así, digo, bueno, mi promedio de alumnado, más o menos en cuanto a los conocimientos, es de un valor de 7, o sea que estamos bien. Imagínense que si yo hubiese sacado un promedio de 40 alumnos, me da un 4, un 5, y ahí ese indicador, ese valor, a mí me está diciendo, bueno, hay algo que está fallando. Porque si mi promedio de alumnado son 40, tienen un valor más o menos indicativo de 4 o 5, no quiere decir que el concepto no se está explicando bien. Entonces ahí uno busca planes de acción como profesor, ¿entiende? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿en dónde fallaron? Si esto está abajo, quiere decir que estamos mal, hay algo que está mal. Entonces veré, digo, bueno, ¿dónde fallan? Bueno, en tal concepto, están fallando la gran cantidad. Bueno, ¿cómo hago yo? Bueno, pararé la clase y digo, chicos, vamos a ver este tema porque me parece que no se entendió bien. Y fue, digamos, el que bajó a toda la nota, y entonces explicaremos, reforzaremos el concepto, ¿sí? Para que quede claro y después avanzará. Entonces estoy haciendo un plan de acciones. Es como que estoy deteniendo mi cursada, no es que estoy avanzando en el tiempo con más información, más conocimientos y hago un parate. Digo, chicos, veníamos bien con estos temas, pero veo que
les tiro bajo las notas en el parcial o en la prueba que tomé. Entonces, ¿qué digo? Voy a explicar este tema para que quede reforzado, porque cuando tienen que dar al final, lo van a tener que ver este tema, o más adelante le va a servir. Entonces, vamos a demorarnos un tiempito, explicamos este tema, y una vez que queda explicado que todo lo entendieron, entonces recién seguimos avanzando con los demás temas. Pero yo hice un plan de acción, dije, bueno, este tema hay que reforzarlo, ¿está bien? Pueden aparecer otros, ¿está bien? Puede ser ese tema que di, ese tema que se dio, por ahí no sé, pasó algo, que yo. Se enfermaron muchos chicos y por ahí no pudieron ponerse, entonces digo, bueno, ahí ya sé cuál es el factor. Bueno, hay cosas que por ahí no podré hacer nada, pero si como profesor mi plan de acción es que el concepto no se entendió, bueno, pararé un poquito la clase, perderé unos minutos y volveré a explicar ese concepto. Ese sería un plan de acción. ¿Está bien? Todo esto de la estadística apunta a eso, a tener indicadores o algo que te estén indicando, che, mirá, fíjate que ahí hay un problema. Entonces decís, ah, bueno, gracias, sí, ahí hay un problema. Sí, bueno, vemos qué hacemos. En base a ese problema, vemos qué hacemos. Tomamos directivas, ciertas direcciones, acciones. ¿Está bien? De esto se trata en la base de lo estadístico, ¿no? Así que bueno, esto sería, digamos, la forma básica. ¿Sí? Si uno saca un promedio sencillo de algo, ¿sí? Toma esos valores, los suma y los divide por la cantidad de esos valores y le da un indicador, un valor. Que eso lo ayudará a decir, bueno, ¿está bien? Vamos mal, y ahí veremos qué se hace. ¿Está? Pero cuando estoy frente a una tabla, tengo una tabla de frecuencias agrupadas, y yo tengo que sacar, digamos, el promedio en la tabla de los valores obtenidos. Acá, lo que yo sacaba el promedio en la vida real como algo sencillo, que sumaba los valores, acá de fondo como que hace una suma de valores, ¿está bien? De esos datos. ¿Por qué? Vamos a la siguiente. Permítanme hacer, vamos a poner acá, ahí tengo una gráfica. Vamos a hacer una tablita. Permiten, tengo de 10 a 80. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá. Vamos a hacer una tablita. Imaginamos que armamos, ¿sí? Ya estamos duchos para armar una tabla, armamos la siguiente tabla. Tenemos de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70 y de 70 a 80. Y voy a hacer otro fibrón, porque este no se ve nada. Vamos con la guerra de los fibrones. Tenemos esto, mi primera columna, dejamos una pegada al intervalo, y acá viene lo que es, la que nosotros conocemos, F sub I minúscula. ¿Está bien? El F sub I minúscula ya lo conocemos. 1, 8, 10, 9. 1, 8, 10, 9, 8, 4, 2. 8, 4. Me estoy copiando ahí para no andar. Bien. Nosotros tenemos la demás, ¿está bien? Tenemos los demás valores. ¿Se entiende? Tenemos esta tabla, ¿sí? Imaginen que hicimos una tabla donde calculamos los intervalos, calculamos, vimos acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hicimos esa cuantita del rango, y nos dio que eran 7 intervalos. Profe, una consulta. Sí. ¿En el 80 se cierra el corchete? Porque no veo, hay una luz ahí. Sí, en el 80 se cierra el corchete, perdón. Ok, listo. Sí, al final hay que cerrarlo, porque si te da justo el 80, y si vos pones un paréntesis, es como que ese dato lo perdés, porque no entraría en ese cajón. Vos decís, bueno, lo pongo en el siguiente, pero en el siguiente no hay. Entonces, como ese es el último intervalo que vos calculaste,
tenés que asegurarte que ese último dato, que coincide con el extremo del intervalo, entre ahí. Entonces por eso tenés que poner un corchete de cierre. ¿Está bien? Acordate que el paréntesis no lo incluye. Con el corchete sí, entonces como tengo que incluirlo en el último intervalo que yo, según mis cálculos, me dio eso, tengo que poner un corchete al final. ¿Está bien? Los primeros no, empiezo corchete, paréntesis, corchete, paréntesis. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consiste acá? Cuando yo tengo una tabla que yo armé todo esto, la frecuencia absoluta de una cantidad de valores me dio que entre 10 y 20 entraba un valor, ¿está bien? Entre 20 y 30 entraban 8, entre 30 y 40 entraban 10, ¿está bien? La frecuencia absoluta que venimos nosotros practicando. Después vendrá la demás, ¿no? Que uno hace la frecuencia absoluta acumulada, ¿está bien? Después viene la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Eso es la tabla genérica que uno hace, ¿no? Pero lo que ahora vamos a innovar es decir, bueno, si queremos sacar lo que se conoce como media aritmética o un valor promedio, ¿está bien? De todos esos datos que nos dan a nosotros, ¿sí? Esos 30, 40 datos que yo les daba al principio, armaron esta tabla y sacaron esta frecuencia, uno que hace, va a tomar lo que se llama como el X sub i. ¿Está bien? En el X sub i, esta columna que se va a llamar con X sub i, ¿está bien? Es de alguna manera, el valor que va a ir acá es el valor medio de los dos extremos que tenga el intervalo. ¿Está bien? Es como que calculo un promedio. ¿Sí? Fíjense, si hago el promedio, digo, entre 10 y 20, digo, ¿cuál es mi parte central? 15. ¿Está bien? Sería 15. Uno va a decir, profesor, bueno, está bien, acá me doy cuenta porque si entre 10 y 20, bueno, me acerco a la mitad, es 15. ¿Cómo lo sacaría cálculo? Hago el valor promedio de lo que recién yo les expliqué, como las notas. Sumo los dos valores, 10 más 20 me da 30. Como son dos valores, lo divido por la cantidad de valores, 2. 10 más 20, 30, dividido 2, me da 15. ¿Está bien? Si uno lo quiere hacer más formal. Si uno lo quiere hacer ojímetro, en este caso me da la posibilidad de hacerlo ojímetro. Si, bueno, acá en esta columna, el X sub i, tengo que poner el punto medio o el valor medio entre los dos extremos que tiene el intervalo. Entonces, como uno, el más chico, es 10 y el otro es 20, bueno, el punto medio es 15, a ojímetro. ¿Está bien? El tema es que si acá yo tengo 7,8 y me da, no sé, 8,3, y es como que tengo que buscar el valor intermedio. Y a ojímetro ya es como que por ahí me puedo equivocar. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, 7,8 más 8,3 dividido 2. Ahí me va a dar el valor medio, ¿sí? Entre esos dos extremos. Entonces vengo acá y lo coloco. ¿Está bien? Sigo. El siguiente valor acá intermedio va a ser entre 20 y 30. Entre 20 y 30 va a ser 25. O si no, ¿qué digo? Bueno, 20 más 30, sumo los dos extremos y lo divido por 2. Esto me da 20 más 30 me da 50. Dividido 2 me tiene 25. ¿Está bien? Acá arriba era 10 más 20 dividido 2 y me daba 15. ¿Está bien? Sigo. 30 y de 30 y 40 me queda 35. Si hago esta cuentita, me queda 35. Entre 40 y 50, ¿cuánto me queda? 45. Entre 50 y 60, me queda 55. Entre 60 y 70 va a ser 65. Y entre 70 y 80 va a ser 75. ¿Está bien? Hasta acá sencillo, porque es buscar, armar ahora. Apareció una nueva columna, porque ponerle que el ejercicio te dan la tabla, más allá que tengas que hacer la tabla, te piden, como en el enunciado, te dice, calcule la media aritmética de esa tabla, ¿sí? Más allá que te la den expresada, o por ahí la tengas que hacer vos, pues ya tenés que ir pensando en que más allá de lo que vos ya conocés, las columnas de frecuencia absoluta, relativa, acumulada, qué sé yo, ya entre acá los intervalos estos generados,
Y la frecuencia absoluta, que es siempre la que vos pones ahí pegadita, tenés que abrir un espacio, una columna donde se va a llamar X sub. ¿Está bien? ¿Para qué, profesor? Ahora vamos a ver. Uno saca el valor promedio, en esta columna pone el valor promedio entre estos dos parámetros, entre estos dos extremos, y lo coloca ahí. Entonces, la fórmula, vieron que yo hice una fórmula. Tenía las tres notas, las tres calificaciones, ¿cuál era mi fórmula? Sumo los tres valores y lo divido por la cantidad de valores. Entonces yo sumaba 7 más 8 más 10 y lo dividía por 3. Acá va a ser lo mismo, profesor. Va a tener algo más. En estos tipos de tablas, en la media aritmética, se saca de la siguiente manera. ¿Está bien? Lo pongo porque ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, la media aritmética se simboliza con el X y una rayita arriba, que indicaría el promedio. ¿Está bien? Y lo que tengo que hacer acá es decir, bueno, voy a multiplicar este valor, porque por algo lo saqué el promedio, ¿sí? Yo saqué ese promedio. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Va a ser X sub 1 por F sub 1, más X sub 2 por F sub 2, más, más hasta X sub N por F sub N. ¿Dividido quién? N mayúscula. Ese N mayúscula, ¿quién era, profesor? Era la cantidad total de datos. Cantidad total de datos. ¿Está bien? Entonces, entonces, si yo tengo que sacar la media aritmética de esta tabla, lo que me está diciendo que multiplique X sub 1 por F sub 1. O sea, el valor que yo tengo en el X, acá, en el intervalo 1, que lo multiplique por la frecuencia absoluta que está en la fila 1 o en el intervalo 1. Entonces tengo que multiplicar 15 por 1. Perfecto. Más, y después sumar ¿qué? Más X sub 2 por F sub 2. Entonces tengo que sumar el segundo valor del segundo intervalo, el segundo valor que hallé el X sub 2, ahora 25, multiplicarlo por lo que tiene a su lado, la frecuencia absoluta 2, o sea que tengo que multiplicar 25 por 8. Y acá me dice más. ¿Y pero por qué se corta entre puntos y termina en más X sub N por F sub N? Porque es hacer así sucesivamente, y estos valores son simbólicos, porque este indicaría el final de la sumatoria esta. Y acá en esta tabla, ¿cuál va a ser el final, profesor? Que va a representar el X sub N por F sub N. Y va a ser este último valor de mi tabla. Acá se termina la sumatoria. Voy a tener que hacer ahí 15 por 1 más 25 por 8 más 35 por 10 más 45 por 9 más 55 por 8 más 65 por 4 más 75 por 2. Y ahí terminé todo el numerador. ¿Está bien? Entonces este xn por fn, en este caso sería mi último intervalo. Este 75 por 2 representaría esto. ¿Está bien? Pero se maneja de forma simbólica, porque como todas las tablas no tienen esta cantidad de intervalos, pueden tener más o menos, es que la fórmula genérica se pone de esta manera. ¿Está bien? ¿Y por qué cantidad se va a dividir, profesora, n? Es por la cantidad total de datos. ¿Y eso dónde lo saco, profesora, la cantidad total de datos? Acuérdense que ustedes, la cantidad total de datos era poner la frecuencia absoluta acumulada acá, ¿se acuerdan? Entonces sumamos estos valores y al final nos daba un valor que representaba la cantidad total de datos. Bueno, ese valor es el que va a ir acá como denominador. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Lo hacemos. Esa va a ser la idea. Entonces, esa va a ser la formulita. Entonces, vamos a poner acá. Si queremos poner frecuencia absoluta acumulada, el F mayúscula sub I, ahora copio la fórmula de vuelta.
Vamos a ir armando todo, ¿está bien? Entonces, en esta columna de frecuencia absoluta acumulada, ¿yo qué ponía? Iba acumulando los valores, ¿está bien? Entonces venía 1, pongo 1 acá. El 1 se ve, lo pongo más abajo. 1 y 8 me tira 9. 9 y 10 son 19. 19 y 20 son 28. 28 y 8 son 36. 36 y 4 es 40. 42 me tira 42. Este numerito que está acá abajo es mi n mayúscula que voy a utilizar en la fórmula. ¿Está bien? Ahí ya tenemos un valor. Bien. Ahora, vamos a tener que hacer otra columnita por ahí en el final, en algún lado, donde vamos a poner x sub i por f sub i. ¿Por qué, profesor, arma esta columna? Y porque ya acá hago esas multiplicaciones que directamente agarro estos valores y los vuelco a la fórmula. ¿Se entiende la idea? Entonces voy a multiplicar 15 por 1, que me va a dar 15. A ver si me ve la luz ahí, sí, entra justo la luz. Permítanme que pongo, va a ser 200, 350. Esto va a ser 200, sí, 200, 350, me estoy macheteando, 405, 440. 440, 260 y 150. 260 y 150. Y acá el total, que me da 1008. 1008. Entonces, fíjense ustedes, 15 por 1 a multiplicar x sub i por f sub i de la primera fila, 15 por 1 me da 15. 25 por 8 me da 200. 35 por 10, 350. 45 por 9, 405. 55 por 8, 440. 65 por 4 me da 260. 75 por 2, 150. ¿Está bien? Esto sumado me da 1820. ¿Está bien? Esto o lo puedo hacer o no lo puedo hacer. ¿A qué va, profesor? Voy a lo siguiente, porque uno puede hacer. Uno puede ir acá y decir, a ver, voy a poner mi fórmula. Bueno, mi fórmula es que el x promedio es x1 por f1 más x2 por f2 más xn por fn sobre n mayor. ¿Está bien? Entonces yo podría poner acá, una opción sería x promedio, es decir, x1 por f1, y vengo acá y digo cuánto es. X por 1, 15 por 1, 15 por 1, más. El segundo valor, que es 25 por 8, 25 por 8, más. El tercer valor, que es 35 por 10, vengo acá, 35 por 10. Y hago todas estas multiplicaciones, pero para armarme todo este choclo, me puedo armar ya una columna acá, donde directamente ya estos valores los vuelque acá. Y es más, si tengo estos valores acá, yo ya los sumo, y yo sé que el numerador de esto va a ser la suma de estos productos que yo tuve acá, que saqué en forma parcial. Y que al sumarlo en la forma, acá el número final, me da 1820. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, voy a borrar acá. Puedo yo presentar esto es una modalidad, 350 por 10, 45 por 9, más 55 por 8, más 65 por 4, más 75 por 2. 75 por 2. Y todo esto vengo acá y lo divido por n. Y n yo calculé que era 42. Vengo acá y pongo 42. ¿Está bien? Entonces cuando voy al promedio digo, bueno, 15 por 1 me da 15. Más 25 por 8 me da 200.
35 por 10 me da 350. Más 45 por 9 me da 405. 55 por 8 me da 440. 65 por 4 me da 260. Más 75 por 2, 150. Vengo acá y lo divido por 42. Y acá el promedio sumo todo esto y me da 1820. Vengo acá, me da 1820. Y lo divido sobre 42, que era el número total de datos. Hago esta división y ya tendría el valor promedio de todos esos números que aparecen, que tengo yo, digamos, como información original. ¿Está bien? Entonces de acá, de esta división, va a salir el valor promedio, ya me queda un minuto, se corta, me queda el valor promedio del que se espera encontrar. ¿Está bien? Ahora lo ponemos. Se corta, salimos, esperen a que guarde la grabación y estén atentos al grafo. Vamos chicos.